Y esta semana nos toca la lectura de Lucas 22 del 1 al 6. Quiero invitarte a que podamos ir ahí, que me acompañes y que podamos mirar juntos este pasaje del 1 al 6 del capítulo 22 de Lucas. Dice así: y estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Oremos al Señor. Señor, te pedimos en esta tarde que tu Espíritu, Señor, pueda revelarnos tu palabra, Señor. Porque necesitamos, Señor, recibir la exhortación de tu palabra, Señor, para poder generar esos cambios en nuestra vida, Señor, ya que queremos, Señor, cada día, por tu Espíritu, por la obra de tu Espíritu, nosotros ser más como tú, Señor. Ayúdanos, Padre, revélanos tu palabra en esta preciosa tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí vamos con el tema. Tendremos el tema por ahí. Dice el tema: mirad también por vosotros mismos, pero esta es la segunda parte. La semana pasada teníamos que hacer esta introspección. Bueno, esta semana también vamos a hacer una introspección, seguir mirando acerca de nosotros mismos. El objetivo dice así: continuar mirando por nosotros mismos, sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo para que huya de nosotros, como dice en Santiago 4:7, y después vamos a leer. Entonces, el objetivo de esta tarde es seguir mirando dentro de nosotros mismos, seguir mirando, no hacernos tontos a nosotros mismos. Señor, hay esto en mí y yo lo sé y no quiero que esté ahí, pero no me quiero hacer tonto a mí mismo. Quiero exponerlo delante tuyo, quiero aprender lo que tu palabra dice, quiero someterme a ti, sobre todo para que el diablo pueda huir de mí. No quiero abrir puertas, como vamos a ver que alguien abrió en este texto, para que el diablo pueda obrar más allá. Quiero cerrar las puertas, Señor, permíteme hacer tu voluntad. Eso es el objetivo de esta semana, chicos, y vamos de lleno ya con el versículo número 1. Lucas 22, 1, dice así: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. La Pascua judía, si quieres mirar acerca de esta fiesta, cómo nace y demás, lo puedes mirar en Éxodo capítulo 12. Yo te invito a que lo puedas mirar, está muy interesante porque ahí está todo muy detallado. Pero nada más comentarte que aquí dice que la fiesta de los panes sin levadura se llama la Pascua, pero técnicamente pudiéramos decir que no es la misma fiesta, sino que son dos fiestas pegaditas. La fiesta de la Pascua, que se celebra el día 14 del mes judío de Nisán, y la fiesta de los panes sin levadura, que inicia el 15 por una semana terminando el 21. Entonces tenemos dos festejos pegados. ¿Qué significa esta fiesta de la Pascua? Pesaj en el idioma original. ¿Qué significa en este hebreo Pesaj? Significa saltar o pasar por alto. ¿Y qué es lo que los judíos celebran que fue pasado por alto? Bueno, aquel evento en donde los primogénitos de toda persona, reyes y animales, fueron muertos, a excepción de aquellos que habían pintado sus casas, los dinteles y los postes de la puerta con la sangre de ese cordero que habían sacrificado en ese Pesaj, en esa Pascua, ¿no? Entonces, la sangre de ese cordero hizo que los primogénitos de los judíos vivieran y que todos los otros primogénitos del pueblo y de los egipcios murieran. Entonces, esta fue finalmente el milagro que hizo que ellos pudieran salir de la esclavitud de Egipto. Por eso celebraban esto. Y Pesaj, Pascua, significa pasar por alto. No significa que un conejo pone huevos, ni nada que se le parezca, ¿sí? Significa Pascua, pasar por alto. El Señor cuando miraba que en una de las casas había sangre de un cordero puro, sin mancha, pasaba por alto y no mataba a ese primogénito.
¿Qué significa la Pascua para nosotros hoy? En Cristo, ¿qué entendemos? ¿Qué representa o qué representaba? Entendemos que por supuesto esta Pascua, este Pesaj, esta Pascua judía, representaba por supuesto el sacrificio del Cordero puro y sin mancha, Jesucristo, quien iba a dar la vida por nosotros para que ahora la muerte no pueda con nosotros, para darnos vida, ¿no? Y para cuando el ángel de la muerte pasa, pues cuando nos ve a nosotros, la sangre de Cristo nos limpia, y entonces no moriremos, sino que viviremos eternamente con Él. Entonces, ese es el significado para nosotros. Y esta fiesta de los panes sin levadura, del 15 al 21, una semana después de la Pascua, ¿qué significa? Bueno, la levadura significa el pecado. Vieron que la levadura en una masa hace que se infle, y el pecado en nosotros también, ¿no? ¿Qué hace el orgullo en la vida de una persona, por ejemplo? Hace que nos inflemos, ¿no? La soberbia nos infla, nos hincha. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura tenía que ver con esto, tenía que ver con la santificación. ¿Qué representa para nosotros? ¿Qué podemos entender nosotros? Porque vamos a mirar, mira, acompáñame a 1 Corintios 5, 7 y miramos rápidamente un versículo en donde aparecen estas dos fiestas o estas celebraciones como ejemplo de lo que Pablo nos está diciendo. Dice, 1 Corintios 5, 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Nuestra Pascua quién es? Cristo. ¿Y tenemos que celebrar la Pascua cada año? No, nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad de verdad. Acá están los panes sin levadura después de la Pascua. ¿Qué significa? Significa que Dios te está diciendo, es posible que santifiques tu vida. Dios te está diciendo, es posible vivir una vida en santidad. No porque tú puedes o porque tu carne sea diferente a la de tu vecino, sino por el sacrificio de Cristo que hizo un milagro en nosotros. Ese sacrificio de Cristo hizo un milagro en 3 etapas, como el pastor siempre nos enseña. Primero, nos libró de la paga del pecado, que es la muerte. Eso fue en tiempo pasado. Pero en este tiempo presente nos va librando del poder del pecado en nuestra mente. En ese proceso de santificación necesario, nos va librando para un día librarnos totalmente de lo que es la presencia del pecado en nuestro cuerpo, cuando tengamos un cuerpo que ya no tenga esa simiente de pecado. Pero estamos en un proceso de santificación. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de Cristo, ¿sí? Entonces es posible que santifiquemos nuestras vidas. Ahora es posible, antes no. Antes era imposible, pero ahora por el sacrificio de Cristo esto es posible. Y eso es lo que significan estas fiestas. Entonces, era importante que se acercaba el tiempo de la Pascua y que el reloj de Dios estaba llegando exactamente al punto en el cual iba a suceder el evento más grande y más maravilloso y más impresionante de la historia de la humanidad pasada, presente y futura. No hubo antes ni habrá después un evento tan significativo y tan grande como la muerte redentora de Cristo. Y esto estaba ajustado en el reloj de Dios en un tiempo preciso, en un tiempo perfecto. ¿Dónde vemos esto? Por ejemplo, no lo busques, pero si quieres apúntalo. Juan 2, versículo 3, cuando Jesús le dice a su madre María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Hay una hora de Cristo que no venía todavía en ese momento. Juan 7:30 dice que procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. No era la hora de Cristo. Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Por qué? Porque aún no había llegado, ¿qué cosa? Su hora. La hora de Cristo, el reloj de Dios todavía no daba el tiempo de la muerte de Cristo por todos nosotros. Pero, así como todo tiempo llega, ¿vieron? Cuando éramos chiquitos y sacábamos cuenta, cuando tenga 18 años va a ser en el año tanto, ¿no? Y falta un montón, ¿no?
Yo iba a tener 18 años en el año 2000. Entonces era todo un acontecimiento, ¿no? Y sacaba cuenta y faltaba un montón. Estamos en el 2024, ¿no? Dicen por ahí que todo tiempo llega. Y en el reloj de Dios también llegó para nosotros, para la humanidad, el tiempo del evento más importante y trascendente que fue este. Y saben que Juan 12:23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Antes no había llegado, pero ahora llegó. Ahora, cuando no había llegado la hora, porque a Jesús no es que lo quieren prender desde ahora, hacía mucho que ya lo andaban buscando para prenderlo, pero dice que Jesús se les escabullía, ¿no? Qué cosa tan rara, ¿no? Porque dice que había un montón de gente y lo buscaban y cuando lo querían prender dice que entre medio de ellos se escabullía. Es decir, el Señor no iba a poder ser atrapado en el tiempo de quienes lo buscaban. Solo iba a poder ser en su tiempo, en el tiempo perfecto. Cuando ellos lo querían prender, Jesús no pudo ser prendido nunca. Pero vamos a ver que ahora que llega la hora, vamos a ver qué dice Mateo 26, por ahí del versículo 3 en adelante. 26:3 dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Cuando Jesús dijo, llegó la hora, los que lo querían prender dijeron, no, este tiempo no es el indicado. ¿Quién creen que ganó? Jesús. No lo querían prender en la fiesta. ¿Por qué? No les convenía. No les convenía sus intereses egoístas y mezquinos. Primero, ¿por qué no toleraban a Jesucristo? Porque se había metido con todo lo que ellos eran. Se había metido con su religión, se había metido con su economía. ¿Te acuerdas cuando volcó las mesas de los cambistas, ¿no? Y les estaba deshaciendo su changarro, sus negocios que tenían en el templo? Económicamente no les convenía religiosamente, políticamente. Jesús era un problema para esta cúpula religiosa, para estos saduceos, para este Caifás, que era sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces, que lo querían muerto. Pero dijeron, no es buen tiempo la Pascua, porque hay mucha gente, ¿vio? Entonces, mejor vamos a esperar que pase la Pascua. Pero el reloj de Dios decía, va a ser en la Pascua, porque el cordero que va a ser sacrificado, este va a ser el último cordero sacrificado y va a ser una ofrenda que sea para todos y por todos. Y en una sola ofrenda va a ser justos a todos aquellos que crean en el nombre de Jesucristo. Es por eso que entonces ellos decían no, durante la fiesta no. Vamos a ir un poquito más allá. ¿Por qué no querían que fuera en la fiesta? Porque, miren, vamos a mirar un pasaje. Si me acompañas, vamos a ir hacia atrás un poquito, los últimos 2 versículos de la semana pasada, versículo 37 y 38 del capítulo 21. Seguimos ahí en Lucas, pero 2 versículos antes de empezar el capítulo 22. Dice, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. ¿Cuántos venían a oírle? Todo el pueblo. Es decir, para esta etapa del ministerio público del Señor, Él era alguien que juntaba una cantidad exagerada de gente. Una cantidad exagerada. Miles de personas estaban alrededor de Él cada vez que Él hablaba o predicaba. Entonces, ¿cómo fue recibido Jesús cuando Él llega a Jerusalén? ¿Se acuerdan? La gente lo recibió con palmas, ¿no? Bendito el que viene, en el nombre del Señor. La gente amaba a Jesús. Y ellos decían, no durante la fiesta, porque la fiesta era una fiesta de santa convocación, donde venían de todos lados los judíos a Jerusalén a celebrarla. O sea, estaba lleno de gente en Jerusalén, no como en ocasiones normales, había mucha gente. Por lo tanto, Jesús salía, dice que se iba a descansar, pero cuando salía en la mañana al templo, mucha gente se juntaba. Entonces, recordemos que el gobierno judío estaba sometido bajo el gobierno romano, ¿sí?
no tenían una plena autoridad, sino que ellos sabían que si prendían a Jesús y se armaba una revuelta, sabían que si la gente decía, no, a Jesús no te lo llevas, si había muertos, si había una situación así, sabían que corrían mucho riesgo de perder los privilegios que tenían de parte del Imperio Romano. ¿Sí? El Imperio Romano decía, miren, mientras ustedes estén tranquilos, yo los dejo que sigan con su rollo, con sus gobernadores, con sus sumos sacerdotes, sigan con todo, pero estén tranquilos, porque si empieza a haber lío, ya no les damos ese privilegio de que puedan seguir con sus rituales, con sus cosas. Entonces tenían miedo de perderlo todo, absolutamente todo. Es por eso que no era buena idea que fuera en la Pascua, pero Jesús dijo, mi hora ha llegado. ¿Sí? Juan 13:1 también dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ¿no? Juan 17:1 dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Estamos hablando de el tiempo, estamos hablando de la hora. Y por supuesto que si era la hora de Cristo, también ahora iba a ser la hora de las tinieblas. ¿Por qué? Porque tenían que juntarse esta cúpula religiosa para poder prenderlo, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice, qué interesante en Lucas 22, lo vamos a estudiar más adelante, pero en el versículo 53 dice, habiendo estado, dice, con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, le dice a los principales sacerdotes. Cuando estaba con ustedes compartiendo de la palabra en el templo, ni me miraban feo. Pero ahora, que es de noche, me quieren prender. ¿Por qué? Porque dice, esta es vuestra hora. Es la hora de la potestad de las tinieblas. Tenía que pasar estas cosas. Y estas cosas tenían que pasar por este medio. Cuando Jesús dijo, es mi hora, entonces fue su hora. Ellos no querían que fuera su hora, ¿se acuerdan? Ellos no querían que fuera en Pascua. Pero por cuanto Jesús dijo, es mi hora, tuvo que ser necesariamente la hora de las tinieblas cuando aparecieran estas personas. Vamos a mirar el versículo 2 del capítulo 22 de Lucas. Dice así, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Nótese que no dice, vamos a hacer una reunión para ver qué le hacemos. Si lo apresamos, si lo matamos, si lo encarcelamos. No. No está diciendo qué hacemos, está diciendo cómo lo hacemos. Lo querían muerto, lo querían matar. Nada más estaban viendo cómo hacer para matarlo. Y cómo, bueno, pues está fácil, ¿no? Pues lo matas. No, porque temían al pueblo. Y esto lo explicamos hace un ratito. El pueblo amaba a Jesús. Ellos nunca habían imaginado que el pueblo le iba a dar la espalda a Cristo, soltando a Barrabás, ¿no?, en su lugar. Nunca hubiera imaginado eso, ¿no? Ellos pensaban que el pueblo iba a estar con Cristo hasta la última, entonces estaban buscando cómo matarle, pero decían, si cuando Él está predicando nosotros vamos y le echamos mano, la gente se nos va a venir encima, va a haber problemas. Y eso va a causar problemas entre nosotros y el gobierno romano, como hablamos antes. Entonces, vamos a mirar entonces un pasaje paralelo a este que nos trae un poquito más de luz. Está en Juan capítulo 11, versículo 47 en adelante, y acompáñame buscándolo también para que lo leamos juntos. Juan 11, 47 en adelante. Dice así. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día, dice, acordaron matarle en este verso paralelo. Entonces, según nos cuenta aquí, Caifás es el que tuvo esta visión, esta
profecía. Por supuesto que la profecía de él no tenía que ver con salvar al mundo. Lo que él estaba diciendo es mejor que una persona muera y que no todo el pueblo tenga que pagar después las consecuencias que vengan políticas y demás, ¿no? Pero en realidad dice la misma escritura que terminó profetizando lo que iba a suceder. La muerte de uno para la salvación de muchos o de todos, ¿no? Así que impresionante cómo Dios puede hablar de la boca de un burro y de la boca de Caifás, ¿no? Sin saberlo, sin pretenderlo, sin entenderlo, Caifás terminó profetizando acerca de estas cosas. Así que estos principales sacerdotes buscaban cómo hacer para matarle, pero temían al pueblo. Imagínate que están reunidos y dice, tenemos que encontrar una manera para matarlo, pero ¿cómo podemos hacer? Y le daban vueltas y vueltas y vueltas y no encontraban la manera. Si lo hacemos de día pasa esto, pero de noche no podemos porque él entra ahí en el lugar este de los olivos y está oscuro y ¿cómo hacemos para saber quién es? Muy fácilmente nos pueden decir que no es y nosotros no sabemos. Entonces estaba muy difícil, no encontraban la punta del ovillo, no sabían cómo resolver esta situación. Pero vamos a ver quién entra en acción aquí. Versículo 3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Entró Satanás en Judas. Aquí la pregunta que podemos hacernos es, a ver, ¿cómo es esto entonces? Satanás, o sea, nomás así entró, es decir, Judas era uno de los 12 discípulos, ejemplar por cierto, y de repente entró. No, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Por eso la Biblia nos dice en Juan capítulo 12, después lo puedes buscar, que él era ladrón y que él robaba de la bolsa de las ofrendas. Imagínate a alguien que está robando de la bolsa de un ministerio que solo se dedica a hacer beneficencia, es decir, en el sentido de ayudar, ¿no? Dar de comer, daba de comer, hizo un montón de milagros, ¿no? Y en este ministerio, y la cantidad de cosas que vio Judas hacer al Señor, sin embargo, él dice que robaba. La Biblia dice que robaba, pero a mí no me quedan dudas que si él podía robar de este ministerio, también tendría algunas otras cosas fuera del lugar, ¿no? No me caben dudas que definitivamente sí. Entonces, pudiéramos decirlo o ponerlo en estos términos, ¿no? Judas, con sus actitudes recurrentes, no dice robó y ya se arrepintió en Juan 12. Dice robaba y dice era ladrón, no dice robó, era ladrón, o sea, era lo que hacía. Entonces con esta actitud, ¿él qué hizo? Abrió puertitas, ¿no? Pero muy probablemente él no hubiera podido entregar la sangre de Cristo, porque recordemos que hay un pasaje en donde él declara que entregó sangre inocente. Él sabía que estaba entregando a alguien inocente. Para esto sí tuvo que entrar Satanás, ¿no? Es decir, para poder entregarlo de esta manera, ahí sí el diablo entra en acción. El apellido Iscariote sugiere que podía provenir de la aldea de Keriot, en una región del extremo sur de Israel, lo que haría que sería el único del sur, todos los demás más al norte, en el área de Galilea. Probablemente no conocían ni su familia, ni de dónde era, ¿no? Era como una persona que quizás esto pudo ayudarle a generar una máscara, ¿no? Es alguien que vino, se hizo parte de, pero wow, estuvo 3 años escuchando el mensaje, escuchando la palabra del Señor, viendo las sanidades, viendo cómo una persona aparece sin brazo y de repente tiene brazo, ¿no? Y no una lagartija, un humano. Vieron que las lagartijas dicen que les crecen, ¿no? las extremidades o la cola, no sé. Impresionante las cosas que vio Judas. Pero cuando Cristo hablaba, ¿crees que Judas estaba pensando y meditando en la palabra del Señor? ¿O estaría pensando, ¿dónde quedó la bolsa? ¿No? Ahí se distrajeron, mira, allá está la bolsa.
Mientras el Señor está hablando, yo voy a donde está la bolsa porque necesito, ¿no?, dinero. Así que en Juan 13:2 también dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ¿no? Es decir, como dicen por ahí, el diablo no sabe ni para quién trabaja. ¿Por qué? Porque en realidad lo que va a hacer el diablo va a ser que Judas se entregue a Cristo, pero en esta obra de entregar a Cristo iba a ser la perdición total, ¿no?, el acabose de Satanás. Estaba cometiendo un autosuicidio, como dicen por ahí, ¿no? Satanás. Y entonces esto nos lleva a hacernos una pregunta, que es interesante la pregunta esta. Entonces, ¿el diablo quería que Jesús muriera o quería que no muriera, ¿no? Porque te acuerdas en aquel pasaje que aparece en Mateo capítulo 16, versículo 21, cuando el Señor les está diciendo que es necesario que le acontezcan todas estas cosas y que Él muera y después va a resucitar. Pedro le dice algo. Le dice, no, Señor, no te acontezca esto de ninguna manera. Y el Señor le dice, apártate de mí, ¿qué? Satanás. Apártate de mí, Satanás. O sea que entendemos que ahí Pedro habló, su boca fue usada por Satanás, o dijo lo que Satanás quería que dijera. De ahí podemos deducir que Satanás no quería que Cristo muera y resucite. Y entonces, ¿por qué entró en Judas para traicionarlo? Bueno, hay algunas cosas que podemos decir. Una de las que podemos decir es que el sistema del diablo es totalmente corrupto, ¿no? Está tan corrompido que vio la posibilidad de hacer un daño tremendo en el Señor, que fue que uno de los 12 lo traicione. Y dijo, ahí me voy, sin medir una consecuencia. Y otra es que aún esta consecuencia parecía no ser tan mala, porque el diablo pudo haber pensado, después de todo es la Pascua y está lleno de gente, no va a ser posible, porque lo van a agarrar, pero cuando le hagan un juicio, la gente se va a alborotar. Es decir, probablemente tampoco el diablo contaba con que la gente iba a gritar, crucifíquenle, ¿no? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el diablo metió la cola y fue para su autodestrucción, terminó siendo, ¿no? Entonces, vamos a ir a Santiago 4:7 y 8. Santiago 4:7, que es parte del objetivo de esta semana, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Quiere decir que si nosotros nos sometemos a Dios, quiere decir que si nosotros tenemos en cuenta la palabra del Señor, que si nosotros ponemos a Dios primero, entonces podemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. La pregunta es, porque si vemos que el diablo entró en uno de los 12, pudiéramos pensar, Señor, no es esa cosa que me entre a mí. Pero para que eso no pase, tenemos aquí la receta. Dice que tenemos que vivir sometidos a Dios. Y por eso lo ligamos con lo de la semana pasada, porque tenemos que vivir en una introspección continua. Una introspección continua que no hizo Judas. Judas en ningún momento dijo, espera. O ver, estoy robando, creo que eso está mal. Lo voy a comentar, voy a decirle al Señor que me perdone, que tengo este problema, soy cleptómano y robo, ¿no? No, en ningún momento paró, se detuvo, hizo una introspección. ¿Qué es lo que Dios nos llama a hacer? Mira dentro tuyo, dice el Señor, me dice a mí, Max, mira dentro tuyo que no haya estas cosas. Hay glotonerías, hay embriagueces, ¿qué hay en tu corazón? ¿No? Esas distracciones, eso que pones delante del Señor. Entonces quiere que el Señor que vivamos en esta introspección, porque dice el versículo 8 de Santiago 4, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, límpiense las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El Señor nos manda y nos llama a que podamos vivir en esa santidad, en esa pureza. Fíjense cómo va de la mano perfectamente. Versículo 4 del capítulo 22 dice así. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Entra Satanás y él fue. Estaba esta gente pensando, ¿cómo podemos hacer? Y de repente llega
uno de los 12. Uno de los que hace 3 años estaba con Jesús y le dice, fácil, yo conozco toda la movida. Sé dónde duerme, sé cómo es, lo puedo identificar de día, de noche. He pasado 3 años con él. Le conozco el timbre de voz, conozco su pelo, conozco quién es perfectamente. No voy a fallar. Y lo podemos hacer de noche para que la gente no se entere. Ya para el otro día que la gente se entere, vemos cómo lo vamos manejando. Pero llegó la solución para esta cúpula de gobernantes y venía de la mano de un traidor, Judas, ¿no? Qué sorpresa que habrán tenido esta gente. No se la esperaban, ¿eh? No se la esperaban. Ellos estaban maquinando y pensando quién podía ser, cómo podían hacer, y de repente llega Judas. Vamos a mirar el versículo 5. Dice así, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Aquí pareciera decir que Judas lo quería traicionar y ellos dijeron, bueno, vamos a ser generosos y te vamos a compensar por ello. Pero no fue así exactamente, porque eso está más claro en un evangelio aquí paralelo. Vamos a mirar lo que dice Mateo 26, 14 al 16. Mateo 26, 14 dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ya ven que está diferente. No es lo mismo decir, lo voy a entregar y que después le den un dinero por haberlo hecho, a que él vaya y diga, a ver, si se lo entrego, ¿cuánto me dan? Eso es lo que dijo. Yo sé dónde está, sé dónde duerme, se los puedo señalar perfectamente en la noche más oscura, no importa, se los voy a decir quién es, pero ¿qué me van a dar a cambio? Y dice el versículo 15, dice, y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Esto de las 30 piezas de plata es una profecía cumplida de Zacarías 11:12, en donde aparecen, si lo quieres buscar después, ahí aparecen las 30 piezas de plata, así que este monto aparecía profetizado. Ahora, ¿qué tanto es el valor por el cual entregó a Jesucristo? ¿Qué tanto es 30 piezas de plata? Equivalente más o menos a 430 gramos de plata, menos de medio kilo de plata. ¿Pero qué equivale eso? Más o menos a 120 denarios, que eran 120 días de trabajo de un jornalero, o sea, del salario mínimo, vaya, ¿no? 120 días de salario mínimo. Otro dato que tenemos por ahí es que era lo que costaba un esclavo, de acuerdo a lo que dice Éxodo 21. En Éxodo 21:32 dice que si un buey acorneaba y mataba a un esclavo mío, por ejemplo, el dueño de ese buey me tenía que pagar 30 piezas de plata. O sea que era lo que costaba la indemnización, no, ¿cómo se llama? El seguro, ¿no? Por el esclavo, lo que costaba un esclavo. Quiere decir entonces, chicos, que esto había sido profetizado, que ellos convinieron en darle un dinero y que este dinero eran 30 ciclos de plata, 120 días de un trabajo mínimo. ¿Qué te parece? ¿Le salió bien la jugada? ¿Verdad que no? Déjame decirte algo, cuando ponemos el dinero por delante siempre nos sale mal la jugada, nunca nos sale bien. Pero cuando ponemos a Dios por delante, entonces las jugadas ahí empiezan a cambiar, ¿sí? Puso el dinero por delante. 30 ciclos, sí, vamos. Para mí es muy fácil, nomás se lo señalo. Y aparte le habrá pensado, pues no estoy haciendo nada tan malo, yo nada más le digo quién es y aquí tengo mi dinerito. Pero es que a veces nosotros somos parecidos y no medimos las consecuencias de lo que hacemos, ¿no? Él no midió las consecuencias, probablemente no alcanzó a medir del todo la consecuencia de lo que estaba haciendo. Simplemente, como decimos, se le hizo fácil, ¿no? No era un trabajo muy difícil lo que tenía que hacer. Entonces dice el versículo 6, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Hay dinero de por medio, entonces ahora hay un compromiso. Cuidado con los compromisos económicos que hacemos que después nos llevan a que Dios no sea lo primero, ¿no? Estoy contento porque me ascendieron en el trabajo, ¿no? Qué bueno. Ahora voy a trabajar 34 horas por día. Yo sé que no tiene 34 horas al día, pero es un ejemplo. Voy a trabajar
Y entonces, sí, me ascendieron, voy a ganar más, pero ¿a costa de qué? ¿No? Cuidado cuando nos comprometemos, cuando hay un dinero de por medio y agarramos un compromiso, porque ese compromiso, si nuestros ojitos están puestos en el dinero, necesariamente va a ser algo negativo. Entonces, te invito a que miremos unos versículos. Ya acabamos de leer el 6, chicos, y son 6 versículos que estamos estudiando, ese es el último. Así que acompáñame a ver 2 versículos antes de orar. Dice Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios en Jesucristo, que Jesucristo hombre, sufrió la traición de Judas. Tú me dirás, pero él ya sabía que lo iba a traicionar. ¿Se acuerda cuando le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto? Lo sabía, pero también le dolió. 3 años estuvo con Judas, ¿no? Y la traición duele. Y Cristo, quiero decirte que no pasó esa traición como Dios. Según Hebreos la pasó como hombre. Así que si a ti alguna vez te han traicionado, tienes que saber que a nuestro Señor lo traicionaron de la peor manera, ¿no? Un íntimo de él, una de las 12 personas que vivía con él y a las que le enseñaba con mucho amor todos los días, ¿no? Otro versículo que quiero dejarte es Romanos 6, 12 al 13. Pero permíteme en esta oportunidad leértelo en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, porque es hermoso escucharlo en esta traducción en particular, aunque por supuesto que en la Reina Valera también, pero en esta ocasión permíteme leerlo en otra versión. Dice así, y esto ya mirando un poquito otra vez introspectivamente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros con lo que el Señor nos está hablando? Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Ese es el deseo, la voluntad del Señor para con nosotros, que podamos iniciar este proceso, continuar este proceso de santificación y teniendo cuidado, viendo en Judas qué fue lo que sucedió y decir, Señor, no quiero esto yo. ¿Y la introspección qué es? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estamos? No nos engañemos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos? ¿Hay algún Judas acá que todavía le gusta robar? Pongo el ejemplo porque es el que está acá, nada más, ¿no? Pero imagínate que y el Judas sigue robando. ¿Y cómo es esto? La palabra del Señor no está transformando, limpiando. Entonces, al contrario, está cauterizando mi conciencia, porque mientras más la escucho y no la pongo por obra, entonces mi conciencia se va cauterizando y de repente la palabra ya parece que no tiene ese efecto. Si pasa eso, es una alarma roja, ¿no? Es una alarma fuerte en nuestras vidas, ¿no? Así que podemos poner el objetivo antes de orar, esos son los comentarios finales de orar. El objetivo dice así, continuar mirando por nosotros mismos, sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo para que huya de nosotros. Que el Señor nos permita poder vivir nuestras vidas con los ojitos puestos en donde corresponde, mirando las cosas que no se ven. Que si hay en nosotros glotonería, que si hay en nosotros todas estas cosas que estuvimos mirando la semana pasada, glotonerías, estuvimos mirando afanes de la vida, estuvimos viendo embriagueces, ¿no? Estamos muchas veces embriagados de muchas cosas, ¿no? Y el Señor nos está diciendo, sométete a mí. Y entonces sí, pues el diablo no tendrá arte ni suerte, resiste al diablo y pues él le huirá. Pero no abramos puertas, ¿no? Así que bueno, quiero invitarte a que oremos juntos. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, que
es expuesta, Señor, en este día. Que tú nos hablas, que tu Santo Espíritu decodifica nuestros corazones, Señor. Te damos gracias y te queremos pedir que nos ayudes, Señor. Queremos tener una mirada, Señor, introspectiva, mirar hacia adentro. ¿Cómo estamos verdaderamente, Señor? Y no simplemente decir todo está bien, sino mirar introspectivamente con ese deseo de que sean cambiadas en nosotros las cosas que están mal, todas las cosas que necesitan ser cambiadas, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos someternos a ti, Señor, para que el diablo no tome lugar, Señor, ni como en la vida de Pedro, cuando el diablo, usó su boca para hablar, ni como la vida de Judas, que el diablo entró. Queremos vivir sometidos a ti, a tu perfecta voluntad, Señor. Queremos, Señor, poder entender verdaderamente que tú eres nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros y que por el poder de ese Cordero Santo y por la sangre de ese Cordero Santo hoy podemos vivir una vida como panes sin levadura, Señor. Ayúdanos, Señor, en ese proceso de santificación, Señor, que tu palabra siga siendo esa obra perfecta en nosotros. Esa es nuestra oración, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.